¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenidos a los cursos virtuales de Historia del Perú que trae el Colegio Genes para la comodidad de sus hogares, jóvenes de tercero de secundaria. Muy bien, chicos, continuamos con nuestros temas de Historia del Perú. Recuerda que el anterior tema vimos acerca de las rebeliones indígenas, primera parte. Hablamos que existen muchas rebeliones. El día de hoy nos tocará hablar de la segunda temporada de la segunda parte, en otras palabras, del tema de rebeliones indígenas. ¿Sí? Hablaremos el día de hoy, para ser más preciso, de la gran rebelión de Túpac Amaru II. Rebelión más icónica, para algunos la más importante y la que va a dar grandes cambios al sistema virreinal. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el contexto, jóvenes. Recuerda, todo esto sucedió con las famosas reformas borbónicas. Ya lo hablamos en la clase anterior. Los monarcas borbones en España harán diversos cambios. Esto va a repercutir en sus diversos virreinatos en América, que genera en la mayoría de esta población un gran descontento social y detonará en diversas protestas y rebeliones. ¿Sí? Una de las más importantes, recuerda, es la de Túpac Amaru II, que en realidad datará desde 1780 a 1781. Profe, es muy corta a comparación de la anterior, de Juan Santos Atahualpa. ¿Por qué es más importante? ¿No? Hay que darnos cuenta, jóvenes, que a pesar del tiempo de duración, que no se compara al anterior, pero sí va a generar grandes consecuencias a comparación del anterior. Si es más, también hubo bastante violencia, muerte, y esto también se corrobora con algunos datos que se tienen de esa época, que hubo un descenso demográfico, ¿sí? En la parte andina, en el sector sur. Muy bien. Eh, Chicos, hay que recordar que el líder, obviamente, de esta rebelión sería José Túpac Amaru II, pero ese no sería su verdadero nombre, ese es un seudónimo, un apelativo, una especie de apodo. Su verdadero nombre, recuerda, es José Gabriel Condorcanqui y Noguera, ¿no? Este personaje, recuerda, oriundo de Tinta, o sea, del departamento del Cusco, nacería en el año 1738. Él sería, recuerda, un noble indígena, un cacique, ¿sí? Va a tener privilegios por encima de otros indígenas. Aparte, este título le daba cierta autoridad, ¿no? En algunos territorios, como en este caso él era el cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, ¿no? A pesar de que son tres pueblos, la verdad no eran pueblos tan importantes o tan extensos como otros en el Cusco, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, vamos con la educación, ¿sí? Él, como un noble indígena, será educado en el colegio de caciques de San Francisco de Borja en el Cusco, ¿no? Recibirá una buena educación, recibirá algunos conocimientos de la ilustración, incluso gracias a los jesuitas, aprenderá el latín incluso, ¿no? Todas estas cositas le servirán para más adelante montar una rebelión, ¿no? Recuerda de que se necesita también de una base, ¿ok? Cognitiva, ¿sí? Para realizar planes, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, él, en realidad, su importancia radicaba más que todo en lo económico. Dice que él era el dueño de 350 mulas aproximadamente, aparte de los territorios que tenía por ser cacique, ¿sí? Por eso era conocido como el cacique arriero. Profe, ¿qué tiene que ver las mulas con esta palabrita? Recuerda que en ese momento, jóvenes, no hay Uber, no hay Bit, ¿no? Entonces, no hay Globo. ¿Cómo llevabas los diversos objetos, alimentos que quieres trasladar de un lugar a otro, ¿no? ¿Cuál era el medio de transporte? Las mulas, especialmente, ¿no? Estas bestias de carga, ¿sí? En este caso, el señor José Gabriel Condorcanqui o bien alquilaba sus mulas, o bien también él hacía el servicio de transporte, te das cuenta, ¿no? Ese servicio de transporte se le llamaba el arriaje, ¿sí? Muy bien, por eso él también va a tener una economía, ¿sí? Digamos, por así decirlo, estable, ¿no? Muy bien. Aparte de eso, él aprovechó este contacto
lo que tenía, recuerda, por el transporte y también, también realizar el comercio terrestre, especialmente en la zona de Puno, Cusco, ¿no? Y la parte también del Alto Perú, hoy Bolivia, ¿no? Esas tres zonas eran muy conocidas para él, ¿sí? Y tenía grandes ganancias por esto, ¿sí? Muy bien. Recuerda que su esposa, Micaela Bastidas, también va a ser un personaje importante en su rebelión. No solamente fue su compañera, sino también fue un miembro importante de la logística. Profe, ¿qué es la logística? Ella organizaba o administraba qué cantidad de alimentos, de armas, incluso cuántas hay, para luego pues darle esta información a su esposo, ¿no? Entonces no hay que quitar la importancia también de la esposa, compañera, y también encargada de la logística de esta rebelión. Incluso también vamos a ver presencia de algunos de sus hijos, ¿no? Como Hipólito, Mariano y Fernando. ¿Sí? Lamentablemente dos de ellos serán ejecutados al final y solamente uno va a sobrevivir. ¿Sí? Muy bien, ya hemos conocido a grandes rasgos, jóvenes, cuál es el origen, ¿no? Y un poquito más de José Gabriel Condorcanqui. ¿Sí? Jóvenes, ¿cuáles serían las causas en sí de su rebelión? Primero nos centramos en las reformas borbónicas. La aplicación de estas generará un descontento no solamente social, sino también económico. Recuerda que como él era arriero y un comerciante, se incrementaron los impuestos y esto le afectaba directamente, ¿ok?, a su bolsillo. Pero eso no significa que él tampoco no sintiera la explotación que había por parte de la población indígena. Sí, eso también tenemos que mencionarlo. Otras causas es el abuso de los corregidores, estas autoridades que eran una de las más corruptas y las más odiadas. ¿Qué más? El abuso de la mita minera. Recuerda que aquí se le mandaba al indígena a sacar plata, oro, y era catalogado como una condena a muerte. Sí, estar todo el día en la mina, ¿no? Y el pago era totalmente irrisorio y al final sería lo que sería el tributo indígena, ¿no? Del trabajo que realizaba, ¿no? De la mita minera u otros trabajos también, de la mita obrajera. Recuerda, recibía un dinero el indígena. Lamentablemente este dinero se iba pagando el tributo indígena y encima había aumentado con las reformas borbónicas, ¿no? Esto era un abuso. Y aquí también entendemos una causa de la rebelión de Tupac Amaru II. Muy bien. Jóvenes, también tenemos una causa coyuntural que es la creación del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Recuerda que aparecen dos virreinatos con las reformas borbónicas y tú dirás, profe, ¿eso en qué afecta? Recuerda, al haber nuevos territorios, tú tienes que pagar un impuesto, ya que estás saliendo de un territorio y entrando a otro, ¿no? El almojarifazgo, el impuesto aduanero, y encima habían creado las aduanas terrestres, un centro en el cual vigilaban, ¿no?, que se pagara correctamente los impuestos y cuántos productos entran y salen, ¿no? Eso afectaba el comercio, ¿no? El local iba a reducir sus ingresos, ¿no? Y iba a aumentar los ingresos, pues, de la metrópoli, ya que estaban recibiendo más impuestos, ¿no? Todo esto generó mucho descontento. Recuerda, ya que Tupac Amaru II y muchos mestizos criollos realizaban el comercio terrestre. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Tenemos también la influencia de las ideas ilustradas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Tupac Amaru II no había recibido estos conocimientos por parte de los jesuitas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente no hubiera reaccionado tal vez igual, ¿no? Por eso esta base ideológica es muy importante. El abuso del sistema de los obrajes, ¿no? Recuerda que también existía la mita obrajera, ¿no? Los obrajes eran un centro de producción textil donde también estaban largas horas tejiendo, preparando, ¿no?, las telas, ¿no? Y era catalogado también como una especie de esclavitud para el indígena, ¿no? Muy bien. Por eso tenemos que englobar, jóvenes, que las causas de la rebelión de Tupac Amaru II corresponden a causas tanto sean económicas y tanto sean causas sociales, ¿sí? Lamentablemente mucha gente polemiza con las causas de la rebelión de Tupac Amaru II,
mencionando de que solamente se inició la rebelión por el dinero, ¿no? Porque le afectaba, ¿no? Otros mencionan, no, él sí luchó por, eh, por su pueblo, ¿no? Por el abuso de los corregidores, etcétera, etcétera. En realidad es multifactorial, o sea, hay diversas causas y todas ellas forman parte, ¿ok? De la iniciativa de hacer un cambio de Tupac Amaru II, ¿no? Muy bien, vamos ahora a las características, jóvenes. Recuerda que esta rebelión, él era cacique, Tongazuca, Surimana, Pampamarca, recuerda, aparte también comercio en las zonas de Cusco, Puno, ¿no? Y la parte del Alto Perú, y les servirán para desarrollar geográficamente su rebelión en esta zona, ya que conocía perfectamente el terreno o los caminos. También en esta rebelión, a diferencia de la anterior, muchas clases sociales van a integrar, ¿no? No solamente fueron la etnia o el grupo de los indígenas, ¿no? Que era propio de Tupac Amaru II, recuerda, también integraron criollos, ¿no? Españoles que habían nacido en América, peninsulares incluso, ¿no? Mestizo, la unión de un español, recuerda, con un indígena, y también los negros, ¿no? Entonces, cada sector se unió porque también iba a recibir algo a cambio, ¿no? Recuerda que los criollos y los peninsulares, junto con los mestizos, más que todo estaban en esta rebelión por el factor económico, ¿no? Y lo que hablaba Tupac Amaru II era de reducir el impuesto, ¿sí? Ojo, para que nuevamente puedan ellos seguir ganando como era costumbre. Sí, aparte también que los criollos, recuerda que no les daban cargos políticos. Esto también formaba parte de la predica o del cambio de Tupac Amaru II. ¿Sí? En el caso de los negros, recuerda, se les va, ¿ok?, a dar su libertad. Se mencionaba Tupac Amaru II y sería uno de los iniciadores de hablar de la libertad a los negros en esta zona del Perú. ¿Sí? Y bueno, los indígenas obviamente iba a reducir los impuestos, todo tipo de abuso, ¿no? Y iba a generar mejores condiciones para ellos, ¿sí? Muy bien. Se dice también, jóvenes, que fue de carácter mesiánico y milenarista. ¿Qué tiene que ver lo mesiánico, lo milenario, jóvenes? Está relacionado también con la parte teísta o teocrática, ¿no? La idea del Incavi, del Inca Rey, ¿no? Que va a resucitar y va a liberar a toda la población, ¿no? De la opresión española. Y como tú te das cuenta, recuerda, porque va a llevar el apelativo de un antiguo Inca. En este caso, mira, él se hace llamar Tupac Amaru II, ¿no? Descendiente del último Inca de Vilcabamba, ejecutado por el virrey Toledo. ¿Sí? Recuerda que mucha gente, jóvenes, se atribuía ser descendiente de Tupac Amaru II. En realidad, José Gabriel Condorcán, que estaba en un litigio, incluso había ido a Lima, ¿okay?, a reclamar este título, y otro personaje también estaba en ese camino, ¿no? Tupac Amaru segundo, en este caso, o José Gabriel Condorcanqui, jóvenes, era muy respetuoso en realidad de las autoridades españolas. Por eso su rebelión en realidad empezó siendo reformista. ¿Sí? Él fue incluso a la audiencia de Lima a reclamar el título de ser descendiente de Tupac Amaru I. También fue a reclamar algunos abusos en su zona. Respetuoso, no él, esperando que le contesten, pero nunca llega una respuesta positiva para él. Esto poco a poco generó un descontento en él, ¿no? Y cuando ya él vio que había un abuso, una burla, netamente, a pesar de que él estaba cumpliendo con todas las normas, ¿no? Cambió trascendentalmente la rebelión, ¿no? Aparte, él vio que mucha gente tenía, bueno, iba a seguir esta rebelión. Este le sirvió también para que su rebelión sea luego de carácter separatista, ¿no? O sea, ya no quiera saber nada de las autoridades españolas, ¿sí? Por eso es que más adelante algunas personas catalogan como la rebelión de Tupac Amaru II como el inicio de los movimientos independentistas del Perú. No, este es un poco polémico hablar. Mayormente esta idea surgió, recuerda, con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que trató de revalorizar bastante al hombre del Ande, ¿no? Pero no quita, jóvenes, que haya habido una lucha. Así es, un reclamo por el sector oprimido, no sea por los campesinos, sí hubo, ¿no? Pero hay que siempre mencionar
las cositas más claras, ¿no? Sin dejarnos llevar por el corazoncito muchas veces. Muy bien, jóvenes, vamos con las fases de la rebelión. Se divide en dos, la fase quechua y la fase aymara, ¿no? En la fase quechua es la que vamos a ver el día de hoy en realidad, ¿sí? Porque se va a centrar en la zona cusqueña mayormente, ¿sí? Esto se hará de 1780 a 1781. Líder, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. La segunda es un complemento a esta rebelión, ¿no? La fase aymara se va a dar en la parte del Alto Perú, principalmente, jóvenes, en la zona altiplánica, ¿sí? Durará de 1781 a 1783 y los líderes serán algunos familiares, personas cercanas a Tupac Amaru II, ya que él había muerto en 1781, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos dos fases y también, recuerda, tenemos dos formas en el cual avanzó la rebelión también, separatista y luego reformista, no olvidar eso, ¿sí? Los jefes tupacamaristas, aparte de su esposa, aparte de algunos de sus hijos que ayudaron, también tenemos que mencionar a otros personajes, como Diego Cristóbal Tupac Amaru, su primo, ¿sí? Él incluso va luego complementar en la fase aymara una rebelión. Ya vamos a hablar en la próxima clase a detalle de él. Tomasa Tinto Condemaita, una cacica del pueblo de Acos. Las mujeres también podían formar parte de la nobleza indígena y lo vemos con ella, ¿no? Tomasa Tito, que va a apoyar, colaborar constantemente con Tupac Amaru II. Lamentablemente no le va a ir bien a ninguno de estos personajes, ya vamos a ver por qué. Y también mencionamos la figura de Antonio Oblitas, ¿no? Este señor que nos va a certificar que los negros también apoyaron la rebelión de Tupac Amaru II, ya que les van a prometer la libertad. Muy bien. ¿Quién era la autoridad en ese momento? El virrey, recuerda, Agustín de Jáuregui. Él se va a encargar de enfrentar esta gran rebelión, ¿sí? Luego tenemos también algunos acontecimientos importantes. Bueno, vamos a mencionar, la verdad, de manera muy rápida los hechos más resaltantes. Recuerda, todo inicia en el poblado de Tinta, un 4 de noviembre de 1780, ¿no? Cuando van a asesinar, van a capturar y ejecutar al corregidor Antonio Arriaga, ¿no? En realidad el que lo saca de su casa es el negro Antonio Oblitas, ¿no? Y lo van a condenar a una horca en presencia de todos, harto porque era una de las autoridades más corruptas. Sorprendido Antonio Arriaga porque le dijeron que habían mandado una orden desde Lima para ejecutarlo, ¿no? Y él sorprendido, ¿por qué? No, si yo no he hecho nada. Bueno, en realidad sí era una de las personas más corruptas, pero él no creía que había una orden y en realidad no lo había. Solamente que Tupac Amaru II con mucha gente se había coludido para decirle que sí, no estaban hartos de este personaje, ¿no? Con esto iniciaría la rebelión, recuerda, ¿sí? Luego, para tener más adeptos, especialmente en la población, recuerda, negra, se les va a dar, Tupac Amaru dice, a los que me apoyen la libertad. Recuerda que este término también de libertad a los esclavos se le llama como manumisión de esclavos, ¿no? Cuando alguien paga para la libertad de estos personajes, ¿sí? Muy bien, entonces corroboramos que el iniciador de la libertad de los esclavos en el Perú no fue Ramón Castilla, no fue tampoco San Martín, sino ya se veía vestigios desde Tupac Amaru II. Muy bien, recuerda que la batalla más importante va a ser la batalla de Sangarará, su victoria, ¿no? Que lo va a catalogar como ya un movimiento, recuerda, separatista, ¿no? Ya haber un enfrentamiento directo, mucha violencia, muerte, sangre, ¿no? Todo esto va a exalzar la idea de la gente, estaba pero muy animada, especialmente los indígenas, ¿no? Lamentablemente esto servirá para que muchos criollos y peninsulares migren, no desistan de seguir esta rebelión porque tenían miedo de que estos indígenas se vuelvan contra ellos, ¿no? Ahí poco a poco la rebelión va perdiendo fuerza, pero eso no es el causal, digamos, de que esta rebelión haya fracasado, jóvenes. Todo se debe también a una mala estrategia militar, ya que obviamente a pesar de ser una persona ilustrada, no tenía pues un oficio de propiamente dicho de un militar, ¿no? A veces fallaba en lo que es en estrategia. Cuando él gana en Sangarará,
se le dice, especialmente a su esposa, y estaba, le dice que él tenía que ir directamente al Cusco para poder tener más armas, mayormente otra gente se le una, ¿no? Y él lo piensa, él cree que no, que debe ir a la zona mayormente de Puno, ¿no? Para seguir propagando, que más gente se una y recién atacar el Cusco. Esto será un grave error, un craso error. ¿Por qué? Porque ya a Lima habían llegado noticias y estaban mandando refuerzos. Y cuando él intenta luego tomar el Cusco, porque lo cerca, ¿no? En 1700, recuerda, 81, va a cercar el Cusco, lo intenta atacar, pero ya han llegado los refuerzos, ¿no? Y va a fracasar en esa toma, ¿sí? Recuerda que muchos caciques no decidieron apoyar a Tupac Amaru II porque le consideraban un cacique menor. Ese era otro problema también de la rebelión. Aparte de la falta de, digamos, de tácticas militares, también hubo esta rivalización entre muchos caciques, ¿no? El señor, recuerda, Mateo Pumacagua, el cacique de Chincheros, apoyó, ¿ok?, al lado realista, al lado del virrey, ¿no? Porque consideraba un cacique menor a Tupac Amaru II. ¿Qué me va a mandar este señor de esos tres pueblitos? ¿No? Yo tengo que liderar. Y eso fue un gran problema, porque en la zona del altiplano, ¿sí? Él también, Tupac Amaru, quiso que todo se unificara bajo su liderazgo. Lamentablemente esos caciques le dijeron, no, yo me levanto, yo protesto, eso sí, no me rebelo, pero no por ti, sino por mi lado, ¿no? O sea, por mi población, ¿no? Entonces no hubo tanta unidad. Eso también fue un gran problema. Muy bien. Jóvenes, luego, bueno, lamentablemente va a ser derrotado Tupac Amaru II en Checacupe, ¿no? Que estaba cerca del poblado de Tinta, ¿sí? Por el ejército realista. Justo habían mandado al señor José Antonio de Areche, este personaje que había llegado desde España para hacer cumplir las reformas borbónicas, ¿sí? Y también realizar algún tipo de auditoría, por eso le llaman el visitador Areche. Él se entera de esta rebelión y va a querer acabarla, ¿sí? Y lo logra. Por un azar de la suerte logra huir Tupac Amaru II, pero lamentablemente no durará mucho y en Combapata será derrotado porque es traicionado por el señor Francisco de Santa Cruz, ¿sí? Muy bien, que era su compadre, y se habla también de que hubo una traición, bueno, se habla, como te digo, que había una traición de por medio, ¿sí? Lamentablemente mucha gente ya estaba declinando de la idea de seguir con esta rebelión porque ya no tenía la fuerza de el inicio. Muy bien, la sentencia y la ejecución, ¿no? Sabemos mucho de estos jóvenes porque se nos menciona que Tupac Amaru va a ser jalado de 4 caballos y tanta fuerza que él tenía y no podrán matarlo, ¿no? Pero en realidad, jóvenes, no fue tanto así. Recuerda de que esta condena se dio, ¿no? Y fue por la gente que ya veía a Tupac Amaru prácticamente a punto de ser descuartizado, el reclamo, ¿no?, de las personas que ya lo suelten, ¿no? Si está muerto, prácticamente. No había, no había una lógica para tanto ya sufrimiento de este personaje, ¿sí? Porque las venas estaban y las extremidades a punto de despedazarse, ¿no? Por el reclamo de la gente. No se da esto, ¿no? No pienses, a veces un poquito la parte del romanticismo nos dice que era tan, pero tan fuerte que no pudieron, como dice, despedazarlo, pero no fue tanto así, no, más que todo por el reclamo de la gente. Muy bien, todo esto se dará en la plaza, recuerda, del Cusco, o la plaza de Huaycapata, el 18 de mayo de 1781, al mediodía estaba la sentencia, ¿sí? Antes de eso, él tenía que observar morir a sus colaboradores y familiares. Por ejemplo, Antonio Oblita se llevó una de las peores partes. Jóvenes, fue desollado vivo. Profe, ¿cómo que desollado? Le sacaron la piel, ¿no? Con pinzas de fierro caliente, ¿no? Esto fue totalmente, de verdad, muy sangriento, esta rebelión, ¿sí? Obligándolo a que diga a algunos colaboradores más que no habían sido capturados. No dijo nada, murió. Luego se fueron también con la cacica de Acos, Tomás Atito, ¿no? La maltrataron, la golpearon, le cortaron la lengua, incluso no habló y murió. Luego pasó con la familia, ¿no?
mataron tanto a 2 de sus hijos y a su esposa también, que va a morir bajo la pena del garrote. Esta escena es muy fuerte porque recuerda que esta pena del garrote era un ahorcamiento con una especie de pinza de metal, ¿sí? Cuando ya estaba prácticamente moribunda, ¿qué hicieron los españoles? ¿No? Luego también de cortarle la lengua porque no quiso hablar ni mencionar otros colaboradores, su esposa de Tupac Amaru, ¿no? En el piso, jóvenes empezaron a patearla, ¿no? Esta escena fue muy fuerte, ¿no? Para Tupac Amaru II, y se dice que estaba a punto de hablar, ¿no? Pero mantiene firme su posición de no mencionar, no entregar a más de sus colaboradores, y lamentablemente morir tanto a sus amigos y a sus familiares, ¿no? Solamente se salva uno de sus hijos, ¿no? Y algunos familiares como su primo, que no había sido capturado, ¿sí? Luego, ya sabes el proceso de los caballos, ¿no? Y pasará al descuartizamiento, ¿no? Recuerda de que para que no lo adoren como una especie de mártir, ¿no? Luego de colgar su cuerpo en la Plaza del Cusco para que todo el mundo vea, ¿no? Esto te pasa si te rebelas contra la autoridad española, ¿no? Luego lo enterraron en un lugar que hasta ahora no se sabe, porque no querían que sea un mártir, ¿no? O no querían que la gente le rinda culto, ¿no? A pesar de eso, su historia ha trascendido y seguimos estudiando y conociendo cada vez más del personaje del día de hoy, ¿sí? Muy bien, chicos. Ojo, jóvenes, vamos, recuerda, te recomiendo para complementar un poquito más esta historia, tienes el libro de La rebelión de Tupac Amaru, escrito por el señor Charles Walker, ¿no? Muy importante, historiador norteamericano, te va a servir bastante para entender más esta rebelión, ¿sí? Muy bien. Muy bien, jóvenes, ya para finalizar vamos con tu tarea. Recuerda, vas al tema de rebeliones indígenas, segunda parte, o mejor dicho, según tu libro dice Tupac Amaru II, y vas a la parte de ahora hazlo tú. Ahí vas a hacer las siguientes preguntas. La pregunta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15. Si no te olvides de la parte de ahora hazlo tú del tema de Tupac Amaru II. Pregunta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.